están? Yo soy Ana Luz Salazar. Soy comunicadora y soy activista a favor de niñas, niños y adolescentes víctimas de pederastia clerical. Y hoy vamos a contestar unas preguntas. Hoy en México considero que soy una de las activistas más actuales en torno al tema de pederastia clerical. Soy una mujer activa en el tema, que todo el tiempo está aprendiendo cosas nuevas sobre él para poderlas comunicar y que esto llegue a los padres de familia, a los niños, niñas y adolescentes que lo necesiten escuchar para que puedan alzar la voz. Considero que en este tema hay muchísimas personas que quizá tengan una voz fuerte e importante para poder dar cátedra o para poder dar sus testimonios acerca del tema, pero como activista a favor de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. En temas de pederastia, creo que en la rama de pederastia clerical sí me he especializado y soy la única mujer hablando de este tema de forma activa en medios de comunicación y en otros espacios en donde me sea permitido. Bueno, la pederastia clerical incluye entornos religiosos. A mí me gusta expandir un poco la conversación. Me gustaría que la gente comprenda que no es únicamente en la Iglesia Católica, se da también en iglesias cristianas, en mormonas, judías, la luz del mundo, vaya, en todos los ritos y en todas las religiones sucede. ¿En qué entorno sucede con frecuencia? Bueno, cada una de los diferentes ritos religiosos tienen diferentes espacios para poder practicar la religión. Sin embargo, puede suceder desde centros escolares hasta en alguna actividad extracurricular, inclusive en las propias familias en donde estos personajes son cercanos. Yo hablo exclusivamente de la Iglesia Católica porque yo soy víctima de la Iglesia Católica en México y en el mundo, porque la Iglesia es una alrededor del mundo. Sin embargo, entiendo el fenómeno de la pederastia clerical como cualquier abuso, violencia o agresión hacia un menor, hacia una niña, niño o adolescente, en un entorno religioso perpetuado por un religioso o religiosa. Yo pienso que hoy en día no como antes. Creo que la Iglesia Católica tiene muchísimo poder. Por supuesto que con una llamada están hablando con gente importantísima de cualquier parte, desde políticos, empresarios, dueños inclusive de medios de comunicación, y eso sí juega en contra de nosotras las víctimas de pederastia. Creo que la Iglesia Católica sí tiene ese poder, pero es muy diferente que lo tenga a que eso evite que se hable del tema, ya que existen otros espacios como las redes sociales y también existen comunicadores dignos que con tal de buscar y de ayudar a las víctimas en la obtención de justicia, siguen los casos profundamente. Yo agradezco muchísimo a tantos comunicadores que levantaron la voz junto conmigo y me abrieron sus espacios para hablar de este tema. Y también a muchos servidores públicos, ¿no? Que inclusive la iglesia sí les hizo llamadas por teléfono, gente de la iglesia, de los legionarios de Cristo, y no se dejaron amedrentar. Y eso lo agradeceré siempre. Creo que una de las maneras de combatir la violencia en contra de las infancias es poniéndonos firmes y entender que más allá de cualquier cosa, lo principal es que los niños, las niñas y los adolescentes estén bien.
nada. Es muy fuerte, pero no pasó nada. Yo denuncié, 6 meses después denunciaron otras niñas y la respuesta del colegio, el Cumbres, propiedad de los Legionarios de Cristo, fue nada. A Fernando Martínez lo movieron de país, lo cambiaron a España, se fue a un seminario a atender más jóvenes, después de que venía de un historial de violencia durante muchos años. Evidentemente yo no fui su primera víctima y la congregación lo encubrió, como era su costumbre, ya que en aquel entonces Maciel seguía vivo y no se sabía lo que él había hecho y continuaba haciendo. La escuela no hizo nada, la escuela nos cayó a las víctimas y yo me tuve que regresar a mi ciudad natal, a Monterrey, pues derrotada, ¿no? Claro, yo era una pequeña niña, pero una niña muy derrotada después de esa, pues después de ese terrible delito que atropelló a mis derechos como persona y me deshizo. Es muy difícil. Estoy en el entendido de que tristemente no voy a ser la última niña violada en México. Todos los días siguen saliendo casos y casos. Y la gente, con tal de mantener sus creencias en pie, son capaces de negarnos a las víctimas la oportunidad de exigir justicia. No nos disculpan exigir justicia. Implica revictimización continua, implica somatización y dolor, implica mucho trabajo en la autocrítica, en la autoevaluación, en el autocuestionamiento continuo y, por supuesto, mucha búsqueda de la salud mental de manera continua, ya que la mayoría del tiempo recibo ataques y dolorosos, como seguro tú querías, tus papás no te cuidaron, bien que te gustó, ya te escuchamos, ya no platiques eso porque ya te escuchamos, te estás victimizando, parece que lucras con eso, cuando, bueno, yo en mi trabajo de activista no cobro un quinto, jamás. Al contrario, es un servicio que yo quisiera dejar en mi vida para que ningún otro niño vuelva a sufrir y para que los padres de familia, cuando sepan que su infancia pasó por algo así, aprendan a exigir justicia. Creo que la pederastia es un tema muy fuerte de visibilizar. De entrada, no queremos aceptar que somos el primer país con víctimas de abuso sexual infantil a nivel mundial, según la OCDE, desde el 2019. Tampoco queremos aceptar que somos el segundo país con más crímenes de odio a nivel internacional. Tampoco queremos aceptar que somos un país de infancias destruidas, de familias desquebrajadas, de un tejido social desgastado, un país de carencias, de dolor, que venimos del atropello, del achaque continuo de que quienes somos estaba mal. Entonces creo que eso es muy fuerte y creo que eso complica mucho la visión que yo intento compartirle a la sociedad. Estamos tan embelesados por creencias extranjeras
que llega un momento en el que nos perdimos a nosotros mismos, nuestra identidad. Y creo que en esa búsqueda a veces duele mucho replantearse las creencias, pero es necesario, porque si replantearnos nuestras creencias va a dar la oportunidad de salvar a niños y a niñas de sufrir pederastia clerical, pederastia a manos de ministros de culto, entonces lo vamos a estar haciendo mejor. Pero bueno, en México es muy complejo, porque dentro del espectro de la violencia sexual infantil, la pederastia clerical, digamos que es de un porcentaje menor, porque evidentemente los ministros de culto no son la mayoría de la población agresora. Y eso es porque son menos, nada más. Siguen igual, siguen igual. Esto, por supuesto que es un tema de las instituciones religiosas, pero también es un tema del Estado. Aquí en México, las instituciones religiosas están tranquilísimas porque nadie les está exigiendo que cumplan con la justicia que tienen que cumplir. Al contrario, tienen todo a su favor. Ya que las instituciones religiosas, primordialmente la Iglesia Católica, es la iglesia más poderosa del mundo, y México, al ser el segundo país más religioso del mundo después de Brasil, pues bueno, se infiere, ¿no?, que es una institución que tiene tentáculos en la política, en la economía, en la educación, en el mundo empresarial, el mundo artístico, vaya, están en todos lados. Y es muy difícil porque es prácticamente pelear contra un monstruo de 1000 cabezas. Y, y con esta... Y con ese discurso de no todos son malos, se lavan las manos. Y los que no son malos, o sea, los que no son pederastas, callan y encubren a los que sí son. Y a los que ellos saben que la institución ha encubierto. Porque entre ellos todos se conocen. Entonces, si tú me preguntas, sí siguen encubriendo y callando y no ha habido ningún cambio significativo porque la ley no los ha no los ha la ley no ha podido hacer que ellos no los ha podido obligar, ¿no? Tendrían que legislar de manera diferente y no tener miedo e irse contra las instituciones. Sin embargo, comparten poder el Estado y la Iglesia. Fueron más, evidentemente. Pues evidentemente creo que la justicia no existe. ¿Por qué un pederasta? ¿Por qué la creación de un pederasta tendría cabida en un espacio como la iglesia, que se trata que habla de Dios y está cerca de Dios? Es algo que para mí no tiene explicación, no lo entiendo. Y no sé por qué a la gente le parece normal. La gente cree que murió Maciel y se acabó. Y no es cierto. La realidad es que muchos de los agresores se volvieron pederastas después, como el caso de Fernando Martínez, mi agresor, que fue agredido por Maciel y él copió sus agresiones. No es condicionante, pero creo que cuando crecen en entornos tan violentos, la forma en la que ellos pueden sentir un poco de poder es ejerciendo violencia de la misma manera en la que ellos fueron agredidos. Definitivamente son ese segmento de agresores o agresoras que repiten, de ese segmento de víctimas que repiten la agresión,
que vivieron, que la replican, son, son víctimas que no tuvieron ningún tipo de oportunidad de, de salvarse a sí mismos y se convirtieron en lo que tanto los destruyó. Es una implosión, ¿no? Es destruirse a sí mismo de una manera brutal y creo que eso viene de una estirpe muy mala. Los legionarios de Cristo son el cártel de la Iglesia Católica, tal cual. Pero no crean que la Iglesia no tiene conocimiento de esto. Tanto ellos como del Opus Dei, que son los dos más poderosos, las dos congregaciones más poderosas dentro de la Iglesia, tienen casos de pederastia en donde la Iglesia, como institución internacional, los ha encubierto. Entonces, si tú me preguntas, para mí los legionarios, desde los legionarios hasta los franciscanos, para mí todos son lo mismo, pasando por los diocesanos. Y yo siempre cierro con esto, porque mucha gente me escribe y me dice que yo no puedo decir que todos son iguales. Yo nunca he dicho que todos son iguales, porque dicen que generalizo. Yo generalizo cuando hablo de la institución. Y no está en mi interés, ni quiero, ni voy a hacerlo. Eh, Defender a un montón de curas que de entrada no conozco y que jamás han salido a denunciar a un compañero que saben que está cometiendo un delito de pederastia. Entonces, si ellos no salen a denunciar con nombre y apellido, yo no tengo por qué salir a decir, pero no todos, pero no tal, pero no cual. No. Dentro de la iglesia, ellos saben los protocolos y entre los protocolos está el encubrimiento de pederastas. Entonces, pues, ¿qué siento? Que desde los legionarios hasta los franciscanos, todos son iguales. No. México no hace lo necesario. México no hace ni lo mínimo, ni lo necesario, ni el deber, ni absolutamente nada. México, el Estado mexicano es cómplice y la sociedad también, porque primero defienden a un cura señalado de pederastia que a un niño que le señala. En México urge justicia. Nos urge justicia para niños, niñas y adolescentes, para que la iglesia y para que los curas y para que todas las mujeres que trabajan para la iglesia y que callan que los curas son agresores de menores, sepan que con los niños no se deben de meter, que no están solos, pero para eso la sociedad tiene que despertar. Pues el mensaje es que ser víctima no es malo. Nosotros no elegimos ser víctimas, nosotros no queríamos ser víctimas, nosotros no merecemos ser víctimas, nosotros no gozamos ser víctimas, no nos victimizamos, nos victimizaron. No hay nada indigno en ser una víctima. Indigno, ser un victimario, ser un agresor o una agresora. Ser un denunciante y una víctima es el acto de amor más grande que harás por ti y por esta humanidad que está tan perdida, que cree que las víctimas nos divertimos siendo víctimas, cuando no comprenden el trabajo tan fuerte y tan profundo que existe en aceptar siquiera que fuimos agredidos, porque no hay retorno de esa condición de víctima. Pero ser víctimas nos acompaña, es algo que siempre está con nosotros. Sin embargo, no es lo único que somos. Somos todo, todo. Podemos ser madres, podemos ser padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas. Podemos trabajar, realizar nuestros sueños. O podemos batallar, o podemos sufrir,
podemos convertirnos en esposos o esposas, podemos convertirnos en maestros, en artistas, podemos necesitar ayuda y pedirla. Podemos ser de muchas maneras, aparte de ser víctimas. Pero ese es el mensaje más grande que yo quisiera dejar. No permitas que te hagan sentir culpable ni avergonzado de ser una víctima. Que se avergüencen los agresores y quienes les encubren, no nosotros, porque nosotros no hicimos nada malo, solo estábamos chiquitos. Muchas gracias.